Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos desde el lobby del hotel Al Andaluz, ¿verdad? Así se llama. Aquí tengo dos invitados, que es René Padilla y Nicole, tu apellido. Echegaray Quiterman. Bueno, mejor así lo dejamos, ¿no? Muy bien, hoy me acompañan aquí porque vamos a hacer un pequeño resumen de todos los apuntes que tenemos del BISEX, el encuentro de excelencia con los clientes. Y bueno, pues ellos han estado participando, entonces pues aquí vamos a estar platicando de nuestros 20 que nos fueron cayendo. Y no tenemos un orden particular, pero pues yo creo que nos va a funcionar bastante bien así. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos en orden, no? Sí, claro. Muy bien, vamos primero con Marinés. Adelante, ¿quién quiere empezar? ¿Empiezas, Nicole? A ver, vamos a recordar el título de su de plática. Era Juntos hacia el éxito empresarial, la importancia del aprendizaje grupal y la creación de comunidades en el mundo de los negocios. Y ahí, más que nada, un libro que recomendó, que recuerdo, es el de las zonas azules, que hace una investigación de qué tienen en común los lugares donde se concentra la población más longeva del mundo. Y sin importar de qué país, zona geográfica son, fueron encontrando algunos puntos en común, y una de las cuestiones que rescató es esta parte de la comunidad, de vivir en comunidad, y de ahí es que lo relacionaba con la parte de la comunidad que hacemos en Action Coach y del aprendizaje en grupos. Y que lo recomendaba mucho, no solo porque es eficiente, sino porque nos va a hacer vivir más tiempo. Claro. Sí, yo también, me llevo ese libro de Marinés, y el tema de las comunidades, cómo está impactando y cómo pues es un modelo de negocio que está básicamente probado, solamente necesitamos adaptarlo hacia nuestro giro en específico, en este caso del coaching. Precisamente Marinés nos pone el ejemplo haciendo este tipo de eventos, donde es muy rico juntarse, y pues fue la primera ponencia. Yo me acuerdo que duró media hora y nos dio mucha riqueza en cuanto al tema de comunidad, membresía. Mencionó el libro de Simon Sinek, ¿no? El Juego Infinito. El Juego Infinito también, exactamente, ahí lo tienes apuntado, Memo. Y creo que tiene que ver con el liderazgo que se necesita para crear una comunidad. No hay comunidad sin líderes, ¿no? Creo que yo me llevo ese BFO. Ya, interesante. Fíjense que, bueno, de mi parte, yo lo que noté, voy a agregar nada más una cosa porque creo que lo hicieron muy, muy rico, es la validación y los contrastes se dan en la comunidad. O sea, cuando yo lo que quiero es validar mis habilidades, con quien me tengo que comparar o con quien tengo para compararme es la comunidad. Entonces, por ejemplo, muchos de los atletas de alto rendimiento lo que hacen es construir comunidad con atletas de alto rendimiento para poder rozarse y contrastar lo que realmente necesitan para crecer, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llevé. Vamos con la segunda, de Alejandro de Gives, 7 razones por las que las pymes no progresan, no progresan, ¿verdad? Ahora empiezo yo. Bueno, de mi parte, las empresas no evolucionan. Bueno, aquí fíjate que lo que me llamó la atención, hay una frase que dijo Alejandro, que es: el trabajo es un intercambio de mi tiempo por dinero, y el tiempo es limitado. Entonces, en ese momento en el que el tiempo es limitado, pues ya, o sea, no tengo manera de ganar más dinero. Entonces el juego que busco, o que debo buscar, es precisamente tener un negocio que opere sin el requerimiento de mi tiempo, ¿no? Eso por un lado. Los 3 aspectos que debe de cubrir una visión, que es que sea resiliente a los cambios políticos, tecnológicos y sociales, que sea incluyente y que sea una orientación al servicio. A ver, ¿qué más pueden aportar ustedes? Vamos, adelante. Sí, yo en este sentido me llevo de Alejandro, fueron 8 razones, al final nos regaló una. Y metió 7, nos dio 8. Nos dio más valor, como siempre, del que promete uno. Que eso por sí solo, pues, aprendes de su ejemplo. Y ya en concreto de la plática me gustaría tocar el tema de los factores exógenos y endógenos. Hizo él esa diferenciación. Normalmente
pandemia y factores exógenos, pues un coach de negocio no tiene cómo influir en ellos, pero sí puede influir los que están dentro de uno mismo. Y dentro de nuestra cabeza se producen una serie de factores que impiden el éxito, y yo creo que son más de lo que uno se imagina. Al final del día habla de un 50% de factores que solo se generan dentro de uno. Entonces ahí es donde un coach puede trabajar, y me llevo ese aprendizaje. Maravilloso. Gracias. Y ahí sumando también un poquito a los factores endógenos, comentaba que está el autosabotaje, ¿no? Y que además el autosabotaje puede ser consciente o inconsciente. Entonces hay que diagnosticarlo, o sea, si es inconsciente, y para pedir ayuda, ¿no? Y también me gustaría hacer un resumen de o sea, comentar cuáles fueron esas 7 razones por las que no crecen, y comentar que espero con ansia su libro que está desarrollando el tema. Ah, cierto. Espérenlo, está escribiendo un libro sí. sobre ese tema. Y decía, bueno, la primera, que es la falta de visión y enfoque. No voy a profundizar porque está escribiendo un libro por una razón, pero bueno, sí, falta de visión y enfoque, autosabotaje, estar abajo del punto de poder, que bueno, no se diga más, tener también un marketing deficiente, la falta de liderazgo, la falta de habilidad financiera y la falta de apalancamiento. Eso es lo que decía que casi todas las empresas ha investigado que tienen en común. Excelente, magnífico, bueno, muy buena plática. Síguele con el micrófono por allá. ¿Cuál es la siguiente plática, Nicole? La siguiente fue la de Jeremy Schwartz, de Da un paso adelante para ser brillante, ¿no? Exactamente. Sí, así es. Comentaba de 3 palabritas que nos dejó, que son la de purpose, el propósito, people, la gente, y profit, que son las ganancias, ¿no? Y comentaba también a mí algo que me quedó mucho, es esta parte de que el líder tiene que tener un punto de vista, ¿no? O sea, que yo le interpreto que no tiene que ser neutral, o que tiene que ser muchas veces no, que es objetivo, y que no, se tienen que ensuciar las manos, pues, y tener un punto de vista y tener una visión. Sí, pasión, estar y relacionado con lo que veíamos hoy también, estar enamorado, entusiasmado por la causa, por el cliente o por lo que estés haciendo. Sí, de acuerdo. En ese sentido, el líder debe ser un faro. De otra forma, no puede ser brillante, como comenta Jeremy. Cabe destacar que esta persona no es cualquiera. Inventó la famosísima Coca Cero, que ahora mismo se toma más que la Coca normal, lo cual me parece muy interesante. Logró levantar una empresa en decadencia como Pandora. Logró que el equipo se pusiera la camiseta. Nos ponía el ejemplo, no sé si recuerdan que una ejecutiva llegaba con una pulsera Tiffany's a una junta de Pandora, y desde ahí se dio cuenta que había un problema y no perdió más tiempo, se puso un límite de 15 días y al día 15 le marcó al headhunter para cubrir las vacantes que él vio que no estaban comprometidos con la empresa. Puede sonar un poco duro, pero realmente sale más duro no hacerlo, ¿no? Fíjate, o sea, dejo de alimentar las familias que sí están comprometidas por estar alimentando a familias que no están comprometidas, pues no funciona. Yo agrego, fíjate, me encantó porque ahí, quiero aclarar, ahí empecé a conectar con una idea que la voy a repetir en varios puntos del BISEX, que es nuestro plan de marketing debe ser un plan de apoyo a las empresas. O sea, no un plan de les voy a vender más, voy a tener más clientes, sino voy a ayudar a más empresas, que realmente está muy conectado. ¿Sí? ¿Cómo lo va a ayudar? Exactamente, está conectado con lo que hemos querido hacer, pero creo que ahí falta un tema de comunicación de nuestra parte o de mi parte. Y la otra frase que me encantó es no buscar el mercado más grande, sino buscar el mejor mercado, el mercado adecuado para nuestros productos. Entonces eso es lo que me llevo de Jeremy Schwartz. Muy bien. Siguiente fue Álvaro Fernández. Comunicación interna, convertir a tus empleados en portavoces de tu negocio, si no me equivoco, ¿verdad?
Exactamente. Sí. Excelente. Muy bien, con Álvaro Fernández, me encantó su frase de la fórmula de comunicación no existe. Una frase que me quedó bien grabada, que es la infoxicación, así como lo escucha usted, infoxicación, o sea, cuando le doy tanta información a mis clientes y o a mi equipo que no la pueden procesar y se saturan y terminan por bloquear. Entonces sí, ser muy conscientes al comunicar con mis clientes, con los empleados, cuáles son las cosas que yo quiero que conozcan, y no se trata de ocultar información, sino dosificarla para poder comunicarme mejor. Está interesante, no importa el dato, las emociones mandan sobre el dato. O sea, si el dato es importante, pero la persona no le ve interés, no viene de alguien que respete, no tiene una emoción positiva respecto al emisor, pues no va a considerar el dato. Entonces, es por eso importante trabajar en esa parte emocional del mensaje, ¿no? Muy bien, adelante, dejo aquí apuntes también. Sí, bueno, ahí agregando a lo que dices, Memo, me parece una plática muy padre, en el sentido de que incluso es interesante ponerle en palabras, ya que fue algo muy visual. Nos explicó con un ejemplo claro. Al principio él iba bien vestido, con la chaqueta y con la corbata abrochada, y durante la plática se fue quitando prendas, literalmente, hasta que quedó en una presentación mucho más coloquial. No hay otra forma de decirlo, ¿no? ¿Y eso qué te dice? Que unas personas te van a aceptar más por tu forma formal, vaya la redundancia, y otras personas te van a aceptar más por que se sienten identificados con la parte informal. Esto te quiere decir que el mensaje pues realmente conecta diferente con otras personas, y hay que entender que en cualquier audiencia sucede este fenómeno. Ahí agregando también un poquito al ejemplo que comentaba René, a mí me encantó porque además de eso, de que puedes conectar con diferentes personas según cómo estés presentado, rescato que tenés que ser auténtico. O sea, a lo mejor uno está más cómodo de traje y a lo mejor otro está más cómodo de jeans. Entonces tú tienes que estar cómodo para poder expresar bien tu mensaje. Y también que recordamos el 20% de lo que escuchamos, entonces siempre recordamos el principio, recordamos el principio y el final, lo que digas en el medio se va a perder, entonces siempre hay que ser concisos, concretos al punto, y que lo que digamos tiene que interesarle a nuestra audiencia. Puso unos ejemplos, unos videitos muy buenos que ahí habría que agregar, el de Amy Sheldon de Big Bang Theory, y nada, sí, la mantequilla, para que lo busquen en YouTube. Pero lo que me encantó es que no solo fue lo que dijo, sino el ejemplo, o sea, cómo lo comunicó me encantó porque vivía lo que estaba expresando. Así que él es una persona que disfruté mucho de ver. Después veníamos así de las emociones, veníamos así como livianitos, flotando. Después de comer, llegamos, o sea, imagínate, además del puerco, llegamos directamente con uno de geopolítica, con puros datos. Con el coronel Pedro Baños, experto en geopolítica. No, a mí me encantó. Ahora, esto sí que para mí fue un ejemplo clarísimo de los niveles del conocimiento. Acá me di cuenta que no sabía lo que no sabía. Sí fue muchísima perturbación, pero sin perturbación no hay cambios. Primero también, si no sabes dónde estás parado, no puedes hacer ajustes, no puedes, o sea, vives en un contexto. A mí me encantó el punto de vista, me encantó también porque venía pensando y analizándolo desde otro punto de vista, teniendo en cuenta lo que habíamos aprendido de comunicación, como él tenía otro enfoque completo de la comunicación. Él se paró y empezó a dar datos que aparentemente estaban en su cabeza, sí, verborragia, así, y de que había leído en el periódico y que a la mañana, y que hacía, o sea, y muy relevante porque es muy cambiante todo este tema, y fue auténtico a su manera. Me encantó, y también me llevo las ganas de leer sus libros. Los que los han leído, que estoy hablando con coaches, dicen que es
o sea, una biblia no solo de la historia, sino del contexto actual, así que... Con Eduardo Campbell. Eduardo, sí, que tiene ahí autografiado su libro así, y que ya lo empezó la semana pasada y va por la mitad, así que va a estar muy bueno. Lo está devorando. No mucho que agregar, bueno, sí. Me van a dejar el de la señora, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Hubo ahí un comentario picante. Se lo dejamos a Memo. Comentaba un poquito de la parte de China, Rusia, India, cómo se están prácticamente pues aliando contra Occidente, y esto pues lo veo desde un punto de vista a lo mejor bélico por su condición de coronel. Sin embargo, uno puede aprender que pues nada está escrito en piedra. Hoy puede ser el líder uno, mañana puede ser el líder otro. Realmente no hay que casarse ni con ninguna cultura, o por lo menos eso me quedó. Y al final, si lo puedo resumir en una frase, diría: tienes que aprender a ser flexible. Perfecto ejemplo, la pandemia, nos pasamos todos a lo virtual. Los que no se adaptaron probablemente, y me vuelvo a decirlo, pero incluso ya murieron sus empresas, ¿no? Entonces, pues, tener el contexto no creo que esté mal, puede ser un poco perturbante, quizás, entonces si están de acuerdo, pero creo que te da herramientas para poder afrontar mejor la situación de tu negocio, y te da una visión 360 grados de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, y definitivamente voy a leer uno de sus libros. Totalmente de acuerdo, ahí estamos. Bueno, yo de lo que anoté un par de frases, una que me encantó, que es: el oro circula porque tiene valor, el dólar tiene valor porque circula y está dejando de circular. Entonces me encantó. Otra frase: no se puede hacer una estrategia global sin considerar la geopolítica. Es impresionante esa frase. Y bueno, les platico lo que pasó. Llega, bueno, al final una señora levanta la mano y bueno, ya se nos había pasado el tiempo, y dice: no, pues pues vámonos, no, sin preguntas y en eso. No, yo sí quiero mi pregunta. Y yo, órale, qué intensa, ¿no? Y le pasan el micrófono, y lo que dice estuvo bien interesante. Dice: a ver, es que has estado dando datos muy negativos, muy pesimistas, oscuros, ¿verdad? Pesimistas, ¿no? O sea, decían que todos venían dándonos como una acción, o sea, nos dejaban herramientas para tomar acción positiva. Ajá. Y que esto era muy negativo y que nos dejaba, además de descontentos, como sin mucho que hacer de nuestra parte. Que estábamos prácticamente condenados, sí, ¿no? Y bueno, ahí pasaron, yo lo que observé fueron dos fenómenos. El primero, este señor, la manera en que se disculpó estuvo impresionante. Dijo: ok, fui un tonto al comunicarme. Así, palabras más, palabras menos, pero o sea, fui muy torpe para comunicarme, le pido una disculpa, no era lo que yo quería decirle. Lo que yo quería decirle es que, como comentaba ahorita René, hay que ser flexibles. Y yo lo veo reflejado cuando empezó la pandemia. Empezamos un proyecto que es el 50 minutos con tu acción, como 25 minutos en aquel momento, y lo que hacíamos era, la primera parte era leer las noticias de lo que estaba pasando, que todo era trágico, pero al mismo tiempo hacer una traducción de lo que tú tienes que hacer como dueño de negocio. Salud. Tú tienes que hacer como dueño de negocio para sacarle provecho y aprovechar las circunstancias. Entonces yo creo que eso faltó. ¿Qué es lo que podemos hacer? Oye, pues hacer negocios con China. O sea, si China está tomando el mundo, si Rusia, pues busca la manera de conectarte, porque eso va a ocurrir eventualmente. Entonces me agradó la dinámica, creo que estuvo interesante y fue muy sano que se diera. Y pues bueno, fue una situación. Yo no me comprometo ahorita a leer sus libros porque no los traigo en el radar, pero yo creo que si me lo regalan aquí René o Nicole, pues bueno, no les voy a decir que no y me lo voy a chutar, pero la verdad estuvo muy interesante, o sea, definitivamente. No, y también ahí agregando a lo que se dio con esa intervención, es que también como yo lo había interpretado, es que no te puedes dormir en tus laureles, o sea, claro, como dueño de negocio, sí, como lo que sea tu rol en la vida, no puedes, o sea, comparándolo con lo que quizás está pasando con Estados Unidos, no puedes creer que si estás arriba siempre vas a estar arriba. Claro. O sea, tienes que estar innovando, hacer lo necesario para poder moverte. Y si estás abajo, pues el efecto compuesto, o sea, eventualmente va a hacer que puedas estar arriba y que puedas competir. Es empezar por algo. Sí. Muy bien, la siguiente plática, Peter Bulka.
soy su fan. Si estás viendo este video, Peter, soy tu fan. Ya somos 3, 1, 2, 3. Ya tienes como Catón, ¿no? Que tiene sus 4 lectores, ¿no? Muy bien. Aquí me encantó. Dice, bueno, nos puso una gráfica. Déjenme cambio aquí para que se vea poderosa. Aquí está atravesado el cablecito. A ver, ahí está. Muy bien. Esa gráfica dice, ahora es el momento de invertir. Porque si tú estás en un mercado que es la línea rosa, ándale, la línea rosa, ese es tu mercado. Y el mercado se comprime, que sería el círculo verde. Entonces, en ese momento tienes que invertir más para ganar una mayor proporción de ese círculo verde, y cuando regrese el mercado a su forma inicial, que fue lo que pasó ahora con la pandemia, pues tú ya tienes un porcentaje mayor de esa rueda. Entonces, pues te convierte en un inversionista a futuro, ¿no? Esa parte me impactó, me encantó. También el otro punto que me cayó, algo que hizo una estrategia muy padre, puso las preguntas más frecuentes al final de su conferencia, lo cual limitó la cantidad de preguntas para poder controlar mejor el tiempo. Me encantó. Frase me encantó, me dice, mi equipo debe tener claro lo que ofrecemos. ¡Salud! Déjame, me hago un poquito más para acá porque... Ok. Y mis clientes deben de tener claro lo que quieren obtener de nosotros. Entonces, eso me encantó. Y el otro que me gustó fue... dice, estamos trabajando con 5 generaciones actualmente. Los millennials, los generación Z, los generación X, los boomers 1 y boomers 2. Entonces, a mí me cayó el 20 que... cada una de estas generaciones trabaja como uno de los dedos de la mano. Son diferentes, pero teniendo un objetivo que es agarrar un objeto, pues se coordinan y funcionan con sus diferencias para lograr el objetivo. Entonces, de la misma manera, trabajar con las generaciones creo que funciona bastante bien, pero tener claro cuáles son las características de cada una, ¿no? Entonces, continuamos. Sí, muy claro todo lo de Peter. Yo agregaría ahí que habló mucho del tema del posicionamiento de sitios web. Realmente aquí yo, que tengo una agencia de marketing, que conozco un poco del tema, pues sí llega mucho experto a prometerte, a decirte, a incluso venderte sin vender, como de yo te voy a generar resultados y esto es así, tienes que hacerlo así. Y muchas veces pues dejamos de creer en estos expertos por falta de resultados. Lo que promueve Peter simplemente es que aprendas a escucharlos, pero sin comprarte todo lo que ellos proponen. Incluso si puedes, pues estudia un poco del tema, y esto me lo llevo de tarea para antier. No tienes que ser un experto, simplemente tienes que leer y conocer las bases para poder estar en la jugada, para poder entender un poco, y como siempre intenta delegar, ¿no? Puedes contratar a alguien, si tienes una agencia de marketing, lo que nos comentaba es que le llegan cientos de leads a la semana por su exposición en redes sociales, y lo que hizo últimamente fue hacerle preguntas exhaustivas a esos pseudo expertos para que en algún punto los expertos se salieran del proceso de venta y realmente que solo se quedara aquel que soportara que Peter estaba rascándolos, que le estaba preguntando, y realmente se dio cuenta que ninguno aguantó tantas preguntas que le hacía a este Peter, lo cual pues le dio al final la razón y decidió hacer su propio marketing interno, y al parecer desde ese momento fue la primera vez en 8 años que tuvo pues excelentes resultados. Y ahorita, bueno, él lo que comentaba, bueno, anoche lo estuvimos interrogando, comentaba que ya cuando entendió el proceso, entonces contrató mano de obra. O sea, pero hasta primero tuvo que entender el proceso por su cuenta, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, perdón. Sí. No, y ahí sumando un poquito a lo que decían los dos, por un lado la parte de que se dio cuenta que la mano de obra de la parte del Reino Unido era muy costosa, y que entonces que él se dio cuenta que estaba pagando por lo que les costaba vivir, o lo que querían ganar sus empleados por lo que les costaba su calidad de vida, y que hoy en día esa no necesariamente es la realidad, que uno como empresario debe pagar por el valor que traen a la empresa. Entonces que
Afortunadamente vivimos en un mundo muchísimo más globalizado. Él ponía unos ejemplos de Europa del Este, pero en América Latina tenemos, pues abundan personas que quieren trabajar, personas muy capaces y que nosotros podemos pagar por el valor que están trayendo a la empresa. Y esto, a ver, también, y él aclaró, o sea, él para los sueldos de Europa del Este paga más de lo que ganarían en su lugar de trabajo, o sea, no lo veamos como que se está aprovechando, que ganan 4 veces más de lo que ganan sus compañeros que ganan en otras empresas, pero que como la calidad de vida es más barata, les es también muchísimo más rentable que pagarle a compatriotas ingleses, ¿no? Sí, están en pesos, ¿no? Sí, claro. Él dijo una frase padrísima que fue: tú no le debes de pagar a tus empleados en función a lo que les cuesta vivir. Yo no sé si él vive en Londres y si le gusta manejar un coche de lujo, ¿no? Tú debes de pagarle a tus empleados en función del valor que generan para tu empresa. Eso me llevo también, para comunicárselo a la organización y a nuestra gente. Memo, Maravilloso. ¿nos quieres agregar algo más? Porque la que sigue fue de mis favoritas definitivamente. Sí, empezamos entonces. Este fue el día 1. Nada más el día 1. Terminamos solo el día 1. Con Inés Torres-Mocha. Empezamos contigo, René, si gustas. Sí, claro. Bueno, Inés nos habla de las 6 emociones básicas del ser humano, que curiosamente, si las ordenas en cierto orden, es un acrónimo que dice te ama, ¿no? Te amas. Te amas, para recordarlo de una manera muy sencilla, ¿no? Y luego también nos expresaba que pues realmente ella tiene la idea de que siempre es vender, vender, vender. Esa fue una frase que repitió a propósito varias veces durante su plática, y nos dijo y nos advirtió que nos íbamos a acordar solamente de eso. Y 2 días después aquí estoy con la palabra de Inés. No sé si les pase: vender, vender, vender. Y en general, pues, excelente presentador. Seguimos contigo, Nicole. Claro que sí, a mí lo que dijo muchísimas cosas muy interesantes, tengo páginas y páginas y páginas de sus notas, pero a mí lo que más me impactó, no sé si a ustedes les pasó, quizás a mí más porque soy mujer y como que me sentí relacionada con eso, o sea, la de llegar y es una señora guapísima, que habla espectacular, se mueve por todos lados, corre, baila, canta, grita, todo, bailó, rockeó, y decías wow, o sea, la veías como una superestrella, y decías no, wow, es que cuando sea grande quiero ser como ella, no puede ser, y cómo habla en público, y que dijo, no, es que yo antes me moría de miedo de hablar en público, y que es practicar y practicar y practicar, y no hace mucho. Y yo dije, pero ¿cómo? O sea, esta mujer no nació siendo así para esto, o sea, como que la veías y decías, esta mujer está en su salsa, como diríamos en México, y que tuviera también esa vulnerabilidad de compartirlo. Y yo antes de que subiera la estaba observando y veía cómo sonreía a propósito para meterse en el mindset que de hecho nos dio el ejercicio. No encuentro un lápiz ahora, pero básicamente que nuestro cerebro es bien tonto, entonces que le podemos engañar. Y que si nos ponemos un lápiz en la boca, me voy a poner el dedo, automáticamente nuestra cara está sonriendo, entonces que de esa manera ya nos ponemos más felices. Me encantó que dice que los hijos también usan el mismo vocabulario que ella, y que cuando la ven así con el lápiz caminando que está bajando, que está regulando sus niveles de cortisol. Y me encantó también otra que demostró con el ejemplo, y porque también hablaba un poquito del tema de la psicología positiva, o sea, que no era solo la parte de ventas por vender, sino también de las emociones y cómo lo conectó, y que al principio era una incrédula de todo eso y que lo vivió en carne propia y le cambió la vida y trae muchos beneficios para todos. Sí. Buenísimo. Bueno, yo podría robarme el micrófono un poquito. Vale, encantado. Bueno, ella habla de que la alegría te permite vender mejor, pero que como todo hay una dualidad, no hay un espectro, y que el espectro negativo en cierto sentido de la alegría era la euforia. Me sentí súper identificado porque a mí me ha pasado que por estar eufórico de que cerré a un super cliente, le ofrezco todo, ¿no? Descuentos, cosas gratis, gracias, casi salto en un pie.
te regalo todo y 2 por 1, trata a tu hermanito, trata a tu papá. El coach va a tu casa. Claro. Y ella lo que mencionaba era que la euforia pues no es el mejor amigo en el tema de los negocios. Entonces, usar la alegría, intentar cultivarla, pero sin llegar a un estado eufórico puede ser tu mejor aliado. Sí, a ver, nada más que... Déjame, estaba buscando mi... Déjame que agrego Sí, algo. dale, mientras. También búscame. comparándolo con lo que habíamos aprendido de la imagen, no es casual y obviamente que soy muy curiosa y la busqué en internet para ver si era casualidad o no, porque ella muestra una foto de su libro y en su libro, en la portada traía su saco rojo y ese día traía su saco rojo, tenía sus labios pintados de rojo, tenía sus tacones rojos, su pantallín y dije, El color de la venta. esto claro, dije el color de la venta y que esta es su imagen personal para que te acuerdes y claro, me fijé y todas las pláticas que da así lo hace, entonces es también como crear tu avatar, ¿no? Crear tu personalidad para estar en público. Es cierto. Yo por eso siempre me peino igual. Muy bien, fíjate que a mí una cosa importante que me cayó es ajustar las expectativas antes del proceso de negociación. Nosotros en nuestro proceso de venta tenemos una parte que le llamamos el coach on deck, que es una llamada previa al diagnóstico donde parte del objetivo es detectar los principales dolores, ¿no? Y agregué, o mejor dicho, identifiqué dentro del sistema 4 preguntas que no las estaba utilizando de la manera consciente y creo que me va a servir. Lo primero es, ¿por qué me estás buscando? O sea, ¿qué es lo que estás buscando con esta interacción? O sea, ¿por qué lo estás haciendo? La segunda es, ¿cuál es tu expectativa? O sea, ok, me estás buscando un coach de negocios, pero ¿cuál es tu expectativa de un coach de negocios? La tercera es, ¿por qué ahora? ¿Por qué no hace un mes? ¿Por qué no hace 6 meses? ¿Por qué ahora me estás buscando? ¿Qué cambió o qué va a cambiar? Y por último, ¿qué pasaría si no tomas una decisión? O sea, ¿vas a seguir igual? ¿Va a pasar algo? ¿O tienes prisa y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, eso me encantó porque ajusta las expectativas. Entonces, eso me lo llevé. Y ahora vámonos con Eduardo Dávila Miura. Antes de empezar, quiero compartirles que tengo una cliente que cuando vio el cartel y que iba a estar un torero en pleno, me dice, Guillermo, no creo que sea aceptable que en pleno 2023 inviten a un torero, hablando del tema de los animales y todo, inviten a un torero de conferencista. Y yo le dije, mira, quítate el ya lo sé. Hay una frase que a mí me encanta porque a mí me ha impactado muchas veces, porque he caído en eso, y que dice, cuando al tonto le mostraron la luna, solamente pudo ver el dedo. Entonces, muchas veces juzgamos al mensajero cuando el mensaje es lo más poderoso, ¿no? Entonces, de hecho pasó que en la conferencia pasaron un video donde este señor le da una estocada, o sea, una espada directa en el lomo del toro. A mí se me revolvieron las tripas. No sé ustedes, se me revolvieron las tripas en esa escena. Pero eso no era la conferencia. O sea, la conferencia no era sobre torear. La conferencia era sobre el miedo, el dominio del miedo. Vencer el miedo es la clave del éxito. Y habiendo dicho esto, les comparto lo que sí rescaté de esta aclarando respeto a este señor. Y ahorita quiero a ver si lo comparten Nicole o René la frase de cierre de este hombre. Pero bueno, de aquí yo las que rescato es ama tu profesión. Aquí seguí conectando con lo que les comenté de Jeremy. Dice, busca las historias de éxito como buscas un matrimonio feliz. O sea, no te encargues tú de pensar en una venta, no, busca que esto es una historia que hay que vivir. Y en el caso de nosotros de Action, pues es buscar precisamente eso, o sea, y se tiene que hacer con incertidumbre. De ahí lo conecté porque él le hablaba, la incertidumbre va a estar, va a existir, pero hay que aprender a jugar con eso y hay que tomar decisiones. Entonces, cuando empieza alguien en un programa es esto, hay un montón de incertidumbres, como el principio de un matrimonio. En una reunión me preguntaron frente a mi esposa que si cuando nos casamos yo estaba seguro, y mi respuesta fue no. Ella se asombró y me dijo, ¿cómo que no estaba seguro? Y le pregunto, ¿y tú sí estabas segura?
O sea, tomamos una decisión y eso ha hecho una historia feliz. Entonces, en el caso de los programas, eso es lo que nosotros buscamos. Digo, no sé, Nicole, que aquí es también es coach, pues yo creo que buscamos historias felices, ¿no? De nuestros clientes, y nosotros nos ponemos alegres cuando a ellos les va bien, ¿no? Entonces, me hizo mucho reflexionar sobre eso. Y una frase, digo, para darles el micrófono, en la vida, bueno, una frase es: el único músculo imprescindible en el toreo es el corazón. Seguimos. Con Eduardo yo puedo destacar su sencillez y que nos traía muertos de risa toda la sala. Bien parco, ¿verdad? Sí, tuve la oportunidad de conocer la comida y un tipo muy sencillo, buena onda. A ver, ya hablando de la plática, lo primero que me impactó fue que dijo: el día que me retiré del toreo, fue el día que empecé a apreciar lo bonita que tenía la profesión. Nosotros no somos toreros, somos coaches, pero yo me identifico con esto porque a veces pues uno no aprecia que hacemos algo increíble, que es transformar la vida de las personas. Eso por un lado, y por otra parte, por ejemplo, en los toros, pues es de los pocos deportes en los que el público dicta el premio que se le da al torero. O sea, hay un juez, pero si el público no aclama y no pide los niveles de premios que hay, que son oreja, primera vuelta al ruedo, oreja, 2 orejas, rabo e indulto, pues realmente el torero no recibe nada. Y me pude identificar muchísimo con esa parte de que si tú no haces un pequeño gesto, si tú no muestras una mirada, una pasión, puedes hacer todo metódicamente correcto, pero el público no te va a dar el premio si no siente que transmitiste. En Action. Y creo que en Action pasa lo mismo. Edutenimiento. Exactamente. Educación con entretenimiento. Nuestros entrenamientos tienen que parecer un show. O sea, tiene que ser así de producido, divertido. Obviamente hay educación, pero tiene que ser divertido. Si no es divertido, no es un evento de Action Coach. Exactamente. Yo he hecho la llamada que comenta Memo del Coach on Deck muchísimas veces, y hay veces que la he hecho perfecta, como marca exactamente el guión y la pauta, y no he logrado cerrar ventas. Claro. Ya ha habido veces que a lo mejor y me salgo un poquito, pero quizás logré transmitir con la pasión y con una mirada, con un gesto, con un ejemplo al cliente, y ahí fue donde logré cerrar una venta, ¿no? Me encantó, al final sacó su capote, se puso ahí a torear y traía a todo el mundo vuelto loco. Nicole. Voy a aclarar que aparte lo que acabas de decir, o sea, es un ejemplo claro. Yo tengo acá mis notas, Guillermo tiene ahí sus notas, René no tiene nada, pero se está acordando de los mejores detalles, lo está explicando, claro, lo está explicando mejor que nosotros, así que es eso. Y bueno, también a mí, nosotros hemos tenido la discusión de que si el torero sí, el torero no. A ver, yo en lo particular no iría a ver toros quizás, pero claro, tengo un respeto por la profesión, por la cultura. Estamos en Sevilla, creo que es la cuna de ese deporte, o sea, no le voy a hacer el feo, no, para nada, o sea, me encanta conocer, es que interesante, me encanta conocer acerca de eso, que venga, conocerlo. Y dijo unas frases que las voy a leer porque si las trato de recordar no va a ser como las de él. El miedo, que ahí lo relacioné mucho con nuestra definición de action, de fear, que es las falsas expectativas aparentemente reales. Esa la voy a dejar con la nuestra porque lo resume mejor. Pero bueno, también que comentaba que la preparación previa era lo más duro, que ya cuando entraba estaba en, como este libro, ¿no? Que está en el flow, o sea, que fluye. Y después decía, bueno, sí, que la suerte es el cuidado meditado de todos los detalles. Ahí está la frase. La suerte es el cuidado meditado de todos los detalles. Y en un momento dijo, esto va a salir bien porque me lo merezco. Ah, sí, buenísimo esa. Porque pero platica, ¿cuándo dijo esa frase? Lo dijo en la última vez que toreó, yo creo antes de entrar. 9 años después, o sea, él se retira y 9 años después vuelve
a torear a máximo nivel. Al máximo nivel, o sea, lo que comentaba es como que un tenista se retira y a los 9 años vuelve al Roland Garros, o sea, sí. Porque físicamente también, o sea, a lo mejor los que son desconocedores como yo, dices, ¿por qué físicamente? No, sí, porque pesa un montón todo el atuendo, porque tenés un toro de 700 kilos como con el que estuvo él toreando, o sea, por muchísimas cosas te estás dejando literalmente la vida, entonces tenés que estar en óptimas condiciones. Y que bueno, que nada, o sea, eso me dejó a mí como sin palabras. Después, que somos poderosos sin límites, solo nos hace falta la ocasión para demostrarlo. Esa me encantó. Buenísimo. No sé si te referías a esa, pero esa a mí también me dejó como... ¿Y cómo la interpreto? O sea, no, muchas veces, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, que hay gente que cree en vos, cree en tus habilidades, cree en tu potencial, sin que antes te lo hayas ni planteado, claro. ¿No? Entonces, y después cuando la vida te da la oportunidad, la ocasión de demostrarlo, te das cuenta, mira, tenía razón, ¿cómo es adivino? ¿Qué? No, es que no lo veías vos, pero sí tenías ese poder dentro tuyo, así que también me encantó esa frase. No, y ahí te va, bueno, voy a hacer, discúlpenme, pero ahí al final le preguntan, dice, a ver, sin entrar en controversia, ¿tú qué piensas del toro? O sea, tú, torero, ¿qué piensas del toro, no? Y dice, sin el toro no soy nada. Todo lo que tenía. Todo lo que he logrado es gracias al toro, ¿no? Entonces, esa frase, luego la corona dice, es que, a ver, respeto mucho al toro, y el toro nació en un lugar donde su destino, por así decirlo, era, pues, enfrentarse a un matador y morir en el ruedo. Aclarando, lo pongo en perspectiva como las tortuguitas que nacen en una playa que no está cuidada, pues es un ruedo y no sabemos si van a sobrevivir, ¿no? La vida es un ruedo. Exactamente, obviamente allá pues las que los matan son las gaviotas y otros, no lo matan los seres humanos y la matan otros animales, pero es un tema de dónde nací. Y se me hizo poderoso, no excusa para matar animales ni maltratarlos, aclaro, o sea, eso, pero sí me hizo mucho sentido el mensaje que emitió. Y luego pensé, a ver, este señor viene de una generación de mínimo 3 generaciones, o no sé si eran más. 180 años creo que eran de la ganadería, o sea, mínimo 5 generaciones, 4 o 5 generaciones, haciendo exactamente lo mismo. O sea, este señor puso una foto a los 5 años frente a una vaquilla. Mis hijos nunca han tocado una vaquilla. O sea, entonces, en cierta manera, él es como el toro. O sea, él nació en un lugar donde su destino era ser torero. Entonces, fue interesante. Obviamente podemos cambiar ese destino, pero es un tema donde cada quien, cuando jugamos mejor nuestro papel, pues a lo mejor podemos obtener más de nuestro entorno, ¿no? Pero estuvo muy entre controversial e interesante y hubo que rascarlo, pero la verdad es que fue un mensaje muy poderoso acerca de vencer el miedo. Vamos con el último expositor del Bisex. José María Cruz, vos que sos fanático, ¿no? No, bueno, a mí... ¿Quién es José María Cruz? José María Cruz es el director general del Sevilla Fútbol Club. Lo tengo anotado. No, pero a mí me gustó mucho de su exposición cómo pudo demostrar cómo es el negocio de un club de fútbol. O sea, porque de vuelta, o sea, me encanta el fútbol en el Mundial. Acá se me burlan de que solo en el Mundial, pero es media argentina, ¿cómo era la de un tercio argentina, no? 100% argentina, no, 50%. Y me gustó mucho verlo desde el punto de vista del negocio, ¿no? O sea, de pensar en los futbolistas como parte de tu nómina, de pensar también una nómina muy cara. En pensar también en, no sé, de repente hablaba de su visión, de la digitalización, o sea, cosas que si había esas palabras antes de empezar la plática y decían, él va a hablar de esto, como que decía, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué estás pensando en, no sé, en automatizar
cuestiones, procesos, en digitalizar, o sea, sí pensaría uno que bueno, que quieren más negocio y todo, pero en cómo hacerlo más eficiente creo que fue un claro ejemplo de cómo se puede hacer más con menos, porque el Sevilla no es el club que más recursos tiene, entonces también hablaba de que bueno, que gran parte de los costos se va en la compra de jugadores, entonces que la visión está en a lo mejor ir formándolos y que tenga más, o sea, que sea sostenible en el tiempo. Es más barato desarrollar, ¿no? Sí. Sí. Como Messi. Por cierto. A ver, ahora sí viene el experto. Bueno, tampoco. Voy a soltar unos datos que nos dejó José María Cruz, abogado de profesión. La plática mucho menos emocional que la anterior, pero no por ello menos rica. Una persona que iba al punto, y unos datos que nos soltó fue que el Sevilla Fútbol Club tiene 300 jugadores de fútbol. Oye, solo juegan 11, pero tienen equipo femenino, tienen sub-23, sub-19, y entre todos suman 300 jugadores que alrededor del 80% van como gasto de nómina, su gasto más fuerte. Otro dato que me gustó mucho, Memo, fue que ellos pasaron de ser un club en el que los aficionados eran los dueños del equipo, así tal cual, como el modelo que hoy en día tienen equipos como el Real Madrid Club de Fútbol o como el Barcelona Club de Fútbol, y ellos pues pasaron de ese modelo a realmente, se podría decir, en una empresa normal se privatizó, ¿no? Pasó de ser pública a ser privada, y eso, en vez de generarles de crecimiento, nos soltó un dato que en 10 años pasaron de facturar 25 millones de euros a 250 millones de euros. Me impactó mucho. Me impactó muchísimo. Entonces, pues esa parte, aparte su hijo estaba ahí, su hijo trabajaba en R&D, en investigación y desarrollo. No tenía yo idea que los clubes tenían ese departamento, se me hace padrísimo. El de historia. Tiene departamento de historia. Big Data. No, realmente nos dio una clase de cómo manejar un club como si fuera una empresa. Yo hago la siguiente reflexión, porque a veces uno, hablando de nuestra práctica de coaching, no lo ve como cualquier otro negocio. A veces piensa que es algo muy particular, pero si algo tan único y que compite con todo el mundo del entretenimiento, películas, etcétera, como lo es el fútbol, se puede manejar como cualquier otro negocio. Te habla de que a lo mejor el chasis de los negocios, como comenta Brad Sugars, fundador de nuestro Action Coach, pues es realmente el mismo en cada uno. Yo me quedo mucho con eso. Y Memo, para cerrar este gran spot. A ver, pues échamelo. Bueno, yo voy a cerrar con una frase. Bueno, dos cosas. Lo primero es la frase que es, no siempre que quieres, puedes. Pero si no quieres, nunca vas a poder. O sea, tienes que querer primero, ¿no? Y lo otro es que en el BISEX tenemos la oportunidad, pues aquí están los expositores, o sea, literalmente tienes que caminar unos pasos para tocarlo. Y al final nos aventamos un cóctel, aquí precisamente en los jardines del hotel, y en el cóctel tuve la oportunidad de acercarme con él, un tipazo, o sea, una persona muy, muy humana, y le hice una pregunta, le dije, le pregunté, oye, pues respecto a la pandemia, etcétera, y nos empezó a platicar, y mucho de lo que platicaba conforme estaba hablando, digo, que no me dejara mentir René, es que se dedicó al cortar costos, cortar costos. Entonces yo le pregunté, oye, ¿y en qué momento? Porque se vio muy, muy así o sea, se vio como un éxito de la noche a la mañana, de ser un club quebrado, ser un club que estaba perdido, exactamente, de repente así de un año al otro, pum, o sea, súper exitoso, ganando copas, etc. Entonces le digo, ¿en qué momento tú te diste cuenta que eso estaba pasando? Me dice, pues, es que déjame te explico cómo trabajo, o sea, yo me concentré en reducir costos, en reducir las fugas, en hacerlos más eficientes, hacer más con menos. Ese fue mi objetivo. Le digo, entonces me estás diciendo que te tuvieron que avisar que eras exitoso. Me dice, sí. O sea, me tuvieron que avisar, oye, José María, ahora eres exitoso. ¿En serio? Así como que, entonces eso me llamó la atención y pues bueno, quisiera cerrar con eso, precisamente que el BISEX
tenemos la oportunidad de platicar con los expositores, tenemos la oportunidad de intercambiar ideas con otros empresarios. Nosotros, digo, estamos en el negocio del coaching, pero pues aquí anduvieron, ¿cuántos empresarios? No sé si... Fueron 150 empresarios, si no mal recuerdo. Más o menos. 200, puede ser. Y vamos recuperando porque el último año antes de la pandemia éramos 400, si no me equivoco, entre empresarios y coaches. Entonces una cantidad impresionante. Ahora que va a ser en Monterrey el próximo año, pues yo creo que vamos a recuperar esos números. Pero es una oportunidad magnífica. No hablamos del networking. Pues vamos a platicar. Adelante, Nicole, ya que andas en eso. No, bueno, yo Miguel, me quedo... por favor, si estás viendo este video. No, si un cliente nuestro no había llegado a Sevilla y ya había cerrado 3 clientes porque pasó por Ámsterdam, hizo muchísimos clientes, muchísimos negocios. No iba a contar eso, pero lo voy a contar, que estaba en la mesa, éramos 10 personas por mesa, de los cuales 2 o 3 éramos coaches, y le digo, bueno, Miguel, ¿cómo te fue en la mesa? ¿Cuántos clientes cerraste? ¿Cuántos negocios? 7. Le digo, Miguel, no me dan las cuentas. O sea, 2, 3 coaches, no me dan las cuentas, le digo. ¿Cómo? Así que estaba feliz, no, pero lo que quería comentar es que una persona, un dueño de negocios que estaba en mi mesa, cuando terminamos se acerca y me dice, lo que seguramente has escuchado muchas veces, dice, gracias, estuvo padrísimo, porque al principio estaban platicando así sin estructura, que está bueno, pero ya cuando le dimos estructura dice, está buenísimo porque hablamos de cosas que no hablamos con nadie. Sí. O sea, hablamos de cosas que... Y él estaba con su esposa ahí porque es su socia, pero hablamos de cosas que nadie nos entiende, que no podemos decir a nuestros empleados, que no podemos... Claro. Entonces se sentía, o sea, además de que se hicieron negocios entre ellos, se les abrieron panoramas de cosas que ni se habían planteado. Una chica, por ejemplo, decía, no, es que yo lo que quiero es delegar y que encontrar como a mi reemplazo, y uno le dice, pero a lo mejor y no es una persona, a lo mejor son 4, 5, 6, ¿cómo? ¿Tú crees que lo que yo, 4 personas sí y más? O sea, para empezar, ¿no? O sea, empieza viendo lo que siempre decimos, la estructura ideal y todo, pero ella estaba así como... No lo puedo creer, sí. Es que, wow. Así que sí, no, bueno, eso fue muy, muy valioso la parte del networking. Estuvo muy acertado también que fuera por giros de negocios, porque contrario a lo que podrían pensar de que, ay, no, si me pusieron con otro que también es de cosmética, es mi competidor, que, o sea, no voy a sacar negocio. No solo sacaron negocios, alianzas entre ellos, sino que porque también... son diferentes países. Sí, digo, aquí tenemos, sí. Creo que hay 8 países, 8 o 9 países había aquí, más los expositores que eran 3 más. Y los consejos, porque también las cosas que pasan, no, bueno, fíjate de esto, había un consultor de cosméticos, yo no sabía que existía ese error, entonces también... muchos consejos gratis, pero no, eso fue muy... Porque pagaron el... No, pero le dio el consejo gratis al compañero. Fue rentable. Sí. Y no, y fue muy enriquecedor también esa parte de que entre ellos, o sea, no es que solo venimos a sentarnos a aprender del experto, el expositor, sino que se aprende mucho de tus compañeros. Es un deporte de contacto. Sí. Con suerte no como el toro. De preferencia. Bueno, también yo les haría la siguiente pregunta. ¿Alguna vez soñaron con ganar un Oscar? O por lo menos dijeron, wow, ese Tom Cruise se ve muy bien arriba de ese escenario con esa estatuilla de oro. Pues Daniel, nuestro cliente, nos comentó precisamente eso. Oye, René, esto no hay en ningún lado. O sea, es... básicamente un Oscar, pero para dueños de negocios. Es un concurso que se hace, se registran meses antes para poder entrar en ciertas categorías. Hay de la mejor cultura, el mayor crecimiento, el emprendedor más joven, o sea, hay muchas categorías. Y nosotros registramos a nuestros clientes como con 3 meses de anticipación, entonces vienen, concursan y pueden competir y pueden rasparse, o sea, ahí entre ellos pelearse los puestos, y está súper interesante ese concurso porque no hay otro que te premia. Digo, si están los concursos locales, pero aquí estás compitiendo a nivel mundial, o sea, no es como que nada más aquí con los de Nuevo León, no, estás compitiendo con negocios en España, negocios en Chile, negocios, o sea, está interesante. Perdón, René, adelante. Súper competido, porque nos contaban que hay muchísimos dueños de negocios que aplicaron y que hicieron toda su carpeta, que los ayudaron y que ni aparecían entre los 3 finalistas, y contrario a decir, ay, qué mal, no estuviera como, no, le voy a echar más ganas, y además me demuestra lo serio que se lo toman, porque yo les juro que todo el proceso de las preguntas sí es muy
profundo y lejos de ser desalentador, es decir, bueno, tengo un año, ahora le quiero ir a este premio y qué voy a hacer, claro. Le sacaban fotos a los ganadores, los otros no. No, pero iban a buscar, o sea, yo me di cuenta que de los que estuvieron concursando, iban a buscar a los ganadores para, oye, a ver qué hiciste, ¿no? O sea, porque quiero competir contigo. Y el ganador le respondía, o sea, era, a ver, ¿quieres competir conmigo? Venga para acá, ¿no? Sí. Adelante, perdón. Bueno, pues si la parte del conocimiento no los convence, si la parte de la rentabilidad no los convence, si la parte de hacer relaciones no los convence, pues quizás la parte inspiracional los convenza. Yo estuve en la mesa con y quiero compartirles este testimonio, una de nuestra mesa, una empresaria me refiero, empezó vendiendo champús en el mercado. Así como lo oyen, y no en el mercado de Londres, o sea, en el mercado de un país de Centroamérica con serios problemas, o vaya, un país muy pobre, ¿no? Sí, sin querer demeritar a nadie, es un país realmente que ha tenido problemas económicos muy duros. Y esta persona empezó vendiendo shampoos en ese mercado, y un día alguien se portó muy grosero con ella, creo que se la aventó casi en la cara, y lejos de deprimirse, su respuesta fue... Y esto a mí en ese momento me emocionó muchísimo. Dijo, Dios tiene un plan muy grande para mí. Y suena muy bonito, pero la realidad es que hoy en día tiene una empresa con 160 empleados. Es líder en Sudamérica en el sector de la belleza y no para. Está aquí queriendo aprender más, queriendo hacer más negocio. Y tú la ves y es una señora espléndida, sencilla, buen trato. Entonces yo salí inspirado, salí con negocios, salí con conocimiento y pues realmente no tengo dudas de que voy a estar en Monterrey el año que entra, 2023, en marzo, Nuevo León. Febrero del 2023, Monterrey, Nuevo León, ahí vamos a estar y pues ahí nos vemos. Muy bien, bueno, pues con esto cerramos esta sesión de resumen. Pues bueno, si quieres más información, con toda confianza me puedes mandar un correo. Por favor, déjenme sus datos para que si los quieren contactar directamente, adelante. Esto lo vamos a subir en el canal de YouTube y voy a ver si en otros lados lo podemos subir. Creo que el formato debía decir horizontal, pero bueno, ya. Lo importante es poner el contenido. Si me pueden pasar sus datos para que se comuniquen con ustedes, por favor, René y Nicole. Claro que sí. Con mucho gusto. Y ahora, bueno, mis datos, René Padilla. Pueden encontrar nuestro sitio web www.actioncoachslp.com o nuestro correo info@actioncoachslp.com. Excelente, muy bien. Nicole. Excelente, también en el mismo correo me encuentran. Y si no, bueno, no, es que mi nombre es complicado, aunque va a salir ahí en la descripción, porque micolechegaray@actioncoachslp.com es muy complicado, pero lo ponemos en la descripción, si no, info@actioncoachslp.com. Y bueno, ahora momento de ¿qué es, Nicole? De entrar en action. Muy bien. Gracias a todos, nos vemos en el próximo video ya con el resumen de la convención, porque nada más fue el BISEX. Bye.